Saludo a todos mis hermanos en nombre del Señor. Para mí un tremendo privilegio, inmerecido por lo demás, de poder exhortar su palabra. Aquí es cuando eh, nos acordamos de aquella visión que tuvo el profeta, esa visión en la cual el ángel tomaba un carbón encendido del altar y remitía el pecado y ponía palabras, ¿cierto?, en este instrumento para poder hablar la verdad de Dios. Bueno, eso mismo yo pido al Señor, porque ¿quién es digno? ¿Quién es capaz de esto? Es solamente la suficiencia que proviene de Dios. Así que le ruego que me encamine para poder entregar este mensaje, ¿cierto? Esta reflexión y pueda tocar el corazón de mis hermanos con una verdad que a mí realmente me ha impactado. Yo creo que las cosas que en los pocos tiempos me ha fortalecido ha sido justamente la comprensión en esta verdad de Jesús como Hijo de Dios. Eh, ya lo he comentado muchas veces con mi hermano y esto lo conversé con mis hermanos de San Antonio hace unas semanas hacia atrás y he querido compartirlo con ustedes para que este aprovechamiento sea de todos, eh, de esta comprensión precisamente que es la que atraviesa toda la escritura porque es el testimonio de Dios, arranca todo beneficio espiritual, todo fruto de una vida que ama al Señor, eh, toda alegría, toda fe en medio de las tribulaciones que puedan haber, todo arranca de esta comprensión. Y vamos a ver, y seguramente ya muchos de ustedes lo han visto y lo saben, que el Señor nos consuela y nos hace crecer mediante ese conocimiento en el Hijo de Dios. Así que esto a mí ha sido una verdad que me ha traspasado y la verdad que en estos tiempos de pandemia que han sido difíciles, sin embargo yo, y lo comentaba con mis hermanos, he observado que el Señor nos ha hecho crecer en este conocimiento, o sea, no ha sido un tiempo perdido, no ha sido un tiempo de retiro en nuestros hogares, al contrario, hemos tenido oportunidad de poder tener estas herramientas, ¿cierto? Tecnológicas, que ha permitido que estemos más tiempo en contacto unos con otros, la iglesia en general, ¿cierto? Y poder así eh, aumentar nuestra comunión en estas verdades. Yo lo veo en el lenguaje, eh, cómo estamos hablando el mismo lenguaje, los énfasis son casi los mismos, los conceptos bíblicos, todas aquellas cosas, eh, todos los hermanos de las tres iglesias están en esta unanimidad. Así que yo quisiera acentuar algunas cosas que a mí me han traído mucha alegría y espero que así también sea con ustedes. Nuestro Dios, eh, cuando hace crecer en la fe a alguien, a una iglesia, a una persona, lo va a hacer siempre aumentando el conocimiento de su Hijo. Así Él corrobora, así la afianza la fe. Como decía, toda alegría que pueda duradera, ¿cierto? Que pueda haber, todo buen fruto espiritual, siempre va a proceder de esa comprensión. Por lo tanto, es muy importante que nosotros podamos entender este propósito que Dios, en su consejo, eh, Él estipuló de que vinculemos, escuche bien, vinculemos a Jesús de Nazaret con su Hijo. Porque si hacemos esta conexión, vamos a tener todo. Si no logramos hacer esta conexión, por las razones que sean, porque nos escandalizamos por su débil apariencia, porque no estudió a los pies de ningún filósofo, por lo que sea, si no logramos hacer esta conexión, estamos en condenación y no nos aguarda nada más que perecer.
Así que Dios se ha empeñado entonces de que veamos, creamos, de que Jesús de Nazaret es su Hijo. Y yo quiero girar en torno a esta expresión. Miren, hermano, la palabra del Señor dice lo siguiente. Es maravilloso lo que dice. Dice que Dios nos ha dado vida en su Hijo. ¿No es cierto? Esa expresión la hemos conocido, la hemos oído muchas veces. Pero hermanos, para recibir esta bendición de tener vida eterna que está en su Hijo, debemos primero saber quién es el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Cómo Dios lo ha demostrado? ¿Cómo lo ha validado para que nosotros lo creamos? ¿Cómo lo ha declarado al mundo? Insisto, Dios puso y se empeñó en poner a su Hijo como el garante de todas las bendiciones espirituales y tenemos que vincular este Hijo de Dios con Jesús de Nazaret. Así que ese es el esfuerzo que Dios ha hecho en toda su escritura. Y de hecho, cuando uno tiene claro esto, eh, empieza uno a ver que en toda la palabra de Dios se ve este propósito del Señor. No solamente Él quiere que vinculemos y principalmente a Jesús de Nazaret con su Hijo, sino que también nuestro Dios, por su Espíritu, libra todos los días una tremenda batalla poderosa en nuestros corazones para que esta verdad permanezca. Porque esto es fundamental. Creer que Jesús es el Hijo de Dios es la verdad fundamental de la fe nuestra. De hecho, y lo vamos a ver más, espero, en este estudio, el creer que Jesús es el Hijo de Dios es el resumen más perfecto que pueda haber de nuestra fe. Lo implica todo, hermanos. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, confiesa todo el contenido de la fe. Así que no es un título meramente el Hijo de Dios, sino que allí es el resumen perfecto de todo lo que nosotros hemos de creer. Así que, hermanos, sabemos que en el mundo hay prima, ¿no es cierto?, este desprecio por el Señor Jesús. Y sabemos las consecuencias que tiene eso. De hecho, Isaías ya lo anunciaba, decía que eh, eh, al Mesías se le vería como raíz de tierra seca, algo que no es muy de mucho brillo. Dice, no hay en parecer en él, y hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Dice, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero sin embargo, Dios, en sus propósitos, le ha revelado esta verdad a otros por la predicación del Evangelio, tal como nos fue entregado en la Escritura. Y esto me lleva a el capítulo primero del Evangelio de Juan, donde el evangelista habla precisamente de estos dos grupos. Unos que no le recibieron, ¿cierto? A pesar de que el Señor mostró toda la gloria y la gracia, ¿cierto? De Hijo de Dios entre nosotros, pero otro hijo sí le fue dada la potestad de recibirlo. Entonces aquí vemos los propósitos de Dios. O sea, esta verdad tiene que ser, lo hablo así, lo digo para hacernos pensar, pero tiene que ser muy importante para nuestro Dios, porque se ha empeñado tanto para que el mundo la crea. Así que pido al Señor que me pueda permitir tocar los corazones de mis hermanos para que tengamos esta comunión, ¿no es cierto? Y nos gocemos en estas cosas objetivas, en este Jesús que es el Hijo de Dios, al cual el Señor ha propuesto para que crezcamos en su conocimiento, a fin de tener vida eterna, como Él dice, y también agradarle en todo mientras estemos en este mundo. Así que, hermano, quiero partir con un texto que aparece en Colosenses 2.6. Colosenses 2.6. Y ahí tenemos al apóstol Pablo en una de sus muchas oraciones que quedaron registradas en la Escritura,
oraciones que me conmueven mucho porque revela el corazón sincero del apóstol Pablo por su iglesia, que en el fondo trasunta la comprensión que Dios le ha dado, ¿cierto?, de, de este sentir de Cristo. Y ahí dice él, ora por la iglesia, también por nosotros. Dice así, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Esta simple frase eh, tiene mucha sustancia. Entre las cosas que podemos decir es que hay una manera de recibir al Señor Jesucristo. No hay muchas maneras. Y de esa manera es como el apóstol Pablo, esa única manera es que él predicó el Evangelio y da testimonio aquí que ellos lo recibieron. Él se preocupó de predicar a Cristo de la única manera que Dios ha establecido y da fe de que ellos lo recibieron. Y junto con esto le está diciendo, bueno, si recibieron de la manera correcta, entonces anden de esa manera. Uno no puede vivir su vida cristiana de cualquier manera como le plazca, sino de la manera como hemos recibido a Jesucristo. Y aquí es importante recibir una buena doctrina, porque de ahí se desprende recibir correctamente al Señor Jesucristo para poder también andar correctamente en Él. Si no, arriesgamos a vivir farisaicamente, pretendiendo que hacemos la voluntad de Dios y sin embargo demostrando que no hemos conocido al Padre tampoco al Hijo. Así que hay una manera, eso insisto, una manera de recibir a Cristo. Y de esa manera tenemos que andar en Él o vivir nuestra vida cristiana en Él. Así que hay varias cosas importantes en este texto que vamos adentrándonos, ¿cierto? Miren, el Señor ha querido que la vida cristiana esté vinculada a la manera en que Cristo nos fue predicado o como lo hemos aprendido. Esto es importante, lo recalco de nuevo. Dios ha querido atar eh, no solamente nuestra salvación a su Hijo, sino también nuestro vivir cristiano. Ahora la pregunta que vamos a hacernos aquí es, ¿cómo es el Cristo que nosotros hemos recibido, que usted ha recibido, que yo he recibido, que el mundo ha recibido? ¿Cómo es ese Cristo? ¿Cómo lo han recibido ellos? ¿Es un luchador social, un revolucionario, un maestro, un iluminado, que es lo que uno escucha por ahí? ¿Un ejemplo de vida? ¿Un portador de verdades secretas? ¿Cierto? Yo creo que como seres hay en el mundo, hay visiones acerca de Cristo. Pero el Señor reduce las opciones a una sola. Y responder esta pregunta es trascendental, por lo que implica, ¿cierto? Saber vivir y saber también qué es lo que Dios nos ha dado. Así que, eh, tan importante esta pregunta que el mismo Señor Jesús, ¿se acuerdan ustedes que lo planteó a sus propios discípulos? Cuando todo el resto de la multitud se alejaba escandalizada, Él se vuelve a los pocos que le quedaban, que eran sus discípulos, y también los confronta y les dice, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Porque es importante y esta pregunta traspasa los siglos, es vigente, absolutamente vigente. Y todavía resuena hoy día. Y va a seguir sonando hasta el último día en que estemos la humanidad en este mundo. Así que importante, muy importante, es saber responder correctamente a esta pregunta. Dios, insisto, ha querido vincular nuestra suerte a confesar la identidad y relación que tiene con Él de Jesús de Nazaret. Si vinculamos a Jesús, la persona, con el título de Hijo de Dios, eh, los propósitos de Dios se habrán cumplido en nosotros. Pero sí, ahora bien,
si fallamos en hacer esta conexión, entonces somos del grupo que no lo recibe. Mire, el Señor Dios ha dado testimonio de su Hijo abundantemente en la Escritura. Y se puso digamos, y manifestó todas estas cosas y las puso ahí frente a nosotros, frente al mundo, para que podamos ver que aquel que hacía esos prodigios y maravillas, ¿cierto? Estaba declarando que la persona que hacía eso no podía ser otra sino el Hijo de Dios. Si Jesús fallara en esa prueba y no fuera realmente quien dijo ser, ¿cierto? No tendríamos absolutamente nada. Estaríamos todavía en nuestros pecados, justamente condenados por la justicia de Dios, ¿cierto? Sin esperanza de gloria, como dice, y destinado a perecer. Así que, hermanos, quiero que veamos en la Escritura algunos ejemplos de esta confesión que es fundamental para la fe del cristiano y de la iglesia, y cómo el Señor fue mostrando y llevando a sus escogidos a hacer esta conexión, ¿cierto? Que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios viviente. Entonces, vamos a ver allí en Mateo 16, que es conocido como la confesión de Pedro, que ya la hemos leído tantas veces, pero quiero rescatar algunas cositas. Mateo 16, del 15 al 18, dice: y él les dijo, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Perfecta declaración, absolutamente verdadera, una sabiduría que se corresponde solamente a una sabiduría de lo alto. Y entonces Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta aseveración de Jesús ha sido tan maltratada, ¿no es cierto?, que se ha fundado toda una iglesia en torno a eso, haciendo decir cosas que Jesús no dijo ni pretendió tampoco que se establecieran, sino que dejando de lado, ¿cierto? Ellos dejan de lado la carne, la verdadera sustancia de lo que Jesús está diciendo aquí. Bueno, ¿qué encontramos en este pequeño texto que leímos acá? Nuevamente, que se hace, aparece aquí la confesión fundamental de nuestra fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y otra cosa importante, que esto no se llega a través de la sabiduría humana, sino que tiene que ser revelado por el Padre. Y es más, el único autorizado para saber lo que hay en el corazón del Padre, aquí lo está diciendo. Se lo reveló mi Padre. Así que cuando Cristo habla, ¿cierto? Nosotros callamos y escuchamos porque es el que ha estado más cerca del corazón de Dios. Y Él está diciendo que es bienaventurado Pedro porque dijo esto, pero que no se lo reveló su sagacidad, su astucia, sino que ha sido el Padre. Así que estas palabras pesan mucho, porque es el Hijo de Dios declarando esta verdad. Así que ahí tenemos nosotros el empeño de Dios, ¿cierto? De conectar a Jesús de Nazaret con el hecho de que es Hijo de Dios. Ahora esto es muy importante porque resulta que la apariencia débil en la carne, ¿cierto? En la que vino el Hijo de Dios, confunde y escandaliza. Porque ¿con quién estudió? ¿A los pies de quién? ¿En qué academia? ¿Es Galileo nomás, po?
no tiene letras. Es hijo de un carpintero nomás. Y sin embargo, aquí tenemos a Pedro confesando esta verdad que de otra manera no lo habría ni soñado. Así que muy lejos están aquellos que pretenden poner a Pedro en un sitial que no le corresponde y desligando este tremendo pasaje escritural del centro, del propósito soberano de Dios, que es manifestar justamente cómo Él opera y la potencia de su poder para tomar el corazón de una persona y doblegar a su verdad. Y más encima lo llama bienaventurado, pero no porque la capacidad del tal haya podido llevarlo a las cumbres de esa sabiduría, sino porque Dios ha tenido la misericordia de revelarle a su Hijo en él. Porque lo que está haciendo Pedro es simplemente manifestar que Dios le está abriendo los ojos a la verdad que tiene al frente, que no es un simple hombre, sino que es el Hijo de Dios. Y no escandalizarse por eso, como lo hicieron muchos judíos y muchos griegos que al final con eso ya implicamos a todo el mundo. Así que esta verdad es tan fundamental que nuestro mismo Dios se da el tremendo trabajo de hacer esto. Él personalmente toma a cargo esta revelación por su espíritu. El Padre solamente la revela. Y es más, nada podrá prevalecer frente a una iglesia que confiese esto. Ni la muerte se separará en los creyentes. Y sobre esta piedra, sobre esta confesión, Jesús edifica su iglesia. Hermano, si usted, si yo, hemos creído y confesado que Jesús de Nazaret es el Hijo del Dios vivo, es el Cristo, que ha venido de Dios, entonces, hermano, somos de aquellos bienaventurados a los cuales Dios ha revelado personalmente y mantienen esta verdad por medio de su Espíritu. Ahora bien, la pregunta que podemos hacernos, bueno, pero Pedro fue una persona muy visionaria y por eso llegó a esta comprensión y probablemente nadie más ha llegado a esta comprensión. Sin embargo, hay un texto que voy a compartir con usted en que tenemos la misma declaración, pero lo incluye a todos los apóstoles. Con lo cual vamos a probar que Dios, este empeño de Dios es para su iglesia. Miren, en Juan 6, 67 al 69, Juan 6, 67 al 69, dice así. Dijo entonces Jesús a los 12, sus discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? El texto paralelo. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, él está hablando como en representación del resto, pero nosotros todos hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de los vivientes. Es decir, aquí estamos viendo que todos ellos al menos, incluido también Pedro, habían llegado al conocimiento de esta verdad fundamental de la fe, que Jesús es el Cristo, el Hijo de los vivientes. Dice que estaba hablando con ellos, no se escandalizaban por causa de que Dios les estaba revelando en ellos, ¿cierto? La identidad divina, ¿cierto? Y su filiación con Dios, de Cristo el Señor. Así que aquí nuevamente vemos la confesión fundamental de nuestra fe. Creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y por supuesto, si Jesús es el Hijo de Dios, entonces Él tiene palabras de vida eterna. Pues. No hay nadie más autorizado para ello, por las razones que vamos a recordar en lo que sigue. Ahora bien, tenemos dos ejemplos. Vamos a los inicios del ministerio de Jesús, cuando comienza a reunir a sus apóstoles. ¿No es cierto? Y tenemos en Juan 1, el primer capítulo del libro del Evangelio de Juan, verso 40, 41.
tenemos a Andrés, el hermano de Simón. Y mira lo que se dice de él. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, miren lo que le dijo a Simón Pedro, su hermano, lo que Andrés le dijo a Simón Pedro. Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Llega, lo primero que llega, no puede callarse, como que no puede aguantarse esta palabra, esta verdad que le ha amanecido, y corre donde su hermano y le dice, sin ningún preámbulo, hemos hallado al Mesías. Así de tajante. ¿Cómo puede haber llegado a esta verdad, hermanos? Ya sabemos cómo, recién lo venimos diciendo, que se lo reveló, ¿no es cierto? Eh, Dios, porque de otra manera es imposible. Ahora, estos detalles que aparecen en la escritura, dice entre paréntesis, escribe Juan, para nuestra aclaración, que traducidos al Cristo, cuando escribió Mesías en hebreo, lo escribió, los tradujo también, ¿cierto? Al griego, el Cristo, el Hijo de Dios, el ungido, ¿cierto? Y es importante eso porque se trata justamente de traspasar el testimonio de Dios de que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios, para que no haya confusión. A lo mejor uno podría decir, el Mesías, ¿y qué significa eso? Bueno, es el Cristo, el Hijo de Dios. De eso estamos hablando. Es el testimonio de Dios. Así que aquí tenemos nuevamente la confesión fundamental, hecha de la manera que ya sabemos cómo se hace, cómo Dios opera esta confesión fundamental en los corazones de las personas que Él llama, y producto de lo cual estas personas no se escandalizan de la apariencia, insisto, eh, en debilidad, de, eh, con esta semejanza de carne, ¿cierto? Y con este aspecto es, no encumbrado que tenía Jesús en cuanto a lo social, vamos a decir. Y a pesar de eso, por las obras que veía, que eran singulares y obras de Dios, entonces el Espíritu provoca en ellos la conexión de la persona, ¿cierto?, con el Hijo de Dios, que es lo mismo, el enviado de Dios. Así que esta comprensión ya sabemos ya quién está operando detrás de esto. Y llegamos al ejemplo, nuevamente ahí estamos en Juan 1, el ejemplo de Natanael. A mí siempre me ha llamado la atención este versículo porque con tan poco, este discípulo del Señor confesó tanto. Yo creo que nunca nadie con tan poco ha confesado tanto. Y miren, así dice el relato. Juan capítulo 1, versos 47 al 50. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, es decir, comentó con otra persona, pero como para que lo escuchara. Insisto, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Pero dense cuenta que Natanael alcanzó a escuchar esto porque le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No solamente el Hijo de Dios, sino que el Rey de Israel, como verdaderamente es nuestro Señor Jesucristo. Así que bastó, como ven ustedes, una señal profética, ¿cierto?, para que cayera en esta cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, ¿cómo, cuán fulminante, cuán poderoso es este poder de Dios que lleva a las personas a poder darse cuenta de esto? O sea, de otra manera jamás podrían hacerlo. Pero vemos aquí que bastó una señal, hermanos. En Israel debería haber bastado que hubieran visto una sola señal de Cristo para que Israel cayera de rodillas ante la manifestación
del Mesías, del Hijo de Dios, el Cristo, a pesar de la apariencia con la que veían. Tendría que haber bastado uno solo. Y sin embargo el Señor hizo muchas, muchas maravillas y sin embargo no les fue dado. Pero a otros sí, como es el caso de Natanael, de Pedro, de Andrés, de los discípulos que venimos mencionando. Y aquí yo le vuelvo a recalcar aquí que este ejemplo de Natanael aparece en el primer capítulo de Juan. Y en ese capítulo de Juan, al principio, el encabezado, Juan había hablado de dos grupos de personas. Unos que no le conocieron a pesar de haber nacido en la nación correcta, haber tenido los profetas, haber tenido a los patriarcas, haber tenido la ley, haber tenido a Juan, haber tenido al Cristo que vino de la descendencia de ellos, haber tenido las promesas, etcétera, etcétera, y sin embargo no le conoció. Pero tenemos otros, por su capacidad ni suficiencia, sino que por empeño de Dios, sí le recibieron. Estos son los que creen en su nombre. ¿Cuál es su nombre? Que Jesús es el Hijo de Dios. A eso les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aclara y añade lo siguiente, los cuales, que es lo mismo que Cristo le dijo a Pedro, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por esta confesión, Dios hace, engendra hijos y los hace nacer de nuevo. Así que esta confesión es fundamental. Así que, hermano, yo estoy hablando estas cosas precisamente porque las sabemos, pero para que podamos reafirmarnos en esto, porque si hay alguna alegría permanente, no ser ninguna otra cosa sino en esto. Así que si aprendemos a gozarnos en esto y en profundizar en este conocimiento del Hijo de Dios, acuérdese usted que, que su fe se va a afianzar, ¿cierto? Y tal como dice, ni la muerte ni el Hades va a poder contra esa confesión. Así que, hermano, es importante que tomemos de lo de Cristo, que estamos haciendo ahora, por medio de su Espíritu, y lo conozcamos, lo valoremos, lo analicemos, lo entendamos. De paso, digo que cuando el Señor Jesús vio a Natanael viniendo, dijo aquí un verdadero israelita, por lo que venía diciendo. Eh, ¿Cómo le habría gustado, lo digo entre comillas, porque sabemos los propósitos del Señor, pero haber llegado a una nación llena de Natanaeles, que apareciera a la primera señales de su Hijo Cristo, todo Israel, que tenía todo, tenía la mesa servida, por así decirlo, pudiese reconocer aquel que venía anunciando la ley y los profetas y todo. Y sin embargo, su prejuicio pudo más y no llegaron al propósito de toda esa revelación. Sin embargo, tenemos aquí a Natanael que no había engaño en él, pero sabemos que esto es por misericordia de Dios. Él bastó esa señal y sin prejuicio no reparó en nada y lo confesó, pero perfectamente. Tú eres, hemos hallado al Cristo, al Rey de Israel. Imagínense, hermano, la confesión más perfecta que puede haber. Confesión de inmediato. Así que así es el poder. Podríamos parafrasear y decir, si Jesús podría haberlo dicho también, de hecho se da a entender que estaba también en su corazón, porque todas las personas que confiesan esto es por bienaventuranza, ¿cierto?, de la misericordia de Dios. Podría haberle dicho, bienaventurado a Natanael, que no te lo reveló carne ni sangre, etcétera. Eso ya lo vimos ya, porque todo aquel que confiesa esto es la misma operación de Dios, que está en bambalina, detrás, moviendo todo esto. Porque si no, no avanzamos ni un centímetro. Así que Dios nos hace nacer de esta manera, por medio de esta revelación de su Hijo. Porque de otra manera jamás, hermanos, jamás, ni un segundo nos habríamos mantenido en esa verdad.
Así que ahí tenemos el poder del Espíritu de Dios obrando poderosamente. Tenemos otro ejemplo más. También Juan, en Juan capítulo 4, cuando Jesús habla con la mujer samaritana. ¿Se acuerdan ustedes? Ustedes conocen el relato. Juan 4, 40 al 42. Pero yo quiero referirme a lo que pasó después de la conversación. Por lo que se dice allí, que tiene relación con la conversación absolutamente, es la relación de lo mismo, de ahí surge. Pero quiero reparar en las frases que dijo Jesús aquí. Dice Juan 4, 40 al 42. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, los samaritanos ahora, el pueblo, y le rogaron que se quedase con ellos, que Jesús se quedase. Y se quedó allí 2 días. ¿Qué será estar 2 días escuchando al mismo Señor Jesucristo? Bueno, 41. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Llegaron al mismo resultado. Y este es un pueblo que era despreciado por los mismos judíos, y sin embargo Dios tenía pueblo también allí. Y por eso, entre comillas, el relato decía, un poquito más adelante, si ustedes lo leen, y fue necesario que pasase, decía, me recuerdo el relato, que pasase por Samaria. Y yo me preguntaba, ¿a qué necesidad se refiere? Obviamente la necesidad de predicar los negocios de su padre. No era para regalarse él, para cortar camino, como decían algunos, ¿cierto? U otras cosas. No, era necesario porque Dios tenía pueblo allí y como sabemos bien por la escritura, el Señor le envía, ¿cierto? A Cristo y Cristo lo recibe. Él no lo echa fuera. Y entonces fue a predicarles el Evangelio y llegaron a la conclusión correcta. Llegaron a determinar el propósito por el cual Dios había mandado a Cristo, que Jesús es el Cristo. Así que, ¿qué le enseñó estas cosas, pues? Si no es el Espíritu de Dios. Así que nuevamente tenemos aquí el mismo ejemplo. Estos samaritanos también son iglesia. También confesaron la confesión fundamental. También el Espíritu Santo operó poderosamente en ellos. Así que tenemos ya más ejemplos. Ahora, ¿qué decir de Pablo? Nosotros conocemos a Pablo y podemos decir a priori que él absolutamente tenía claro esto. Pero quiero solamente ver algunos pasajes en los cuales podamos ver nosotros qué era lo que él predicaba, qué es lo que él hablaba, qué era el acento, lo más importante de su predicación. En Hechos, capítulo 9, del verso 20 al 22, dice, y esto es cuando recién se convirtió prácticamente, comenzó a predicar. Enseguida, dice, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que ¿se da cuenta? Era el Hijo de Dios. La misma confesión fundamental. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, miren, demostrando, ¿cómo? Demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Demostrándolo cómo? A través de las Escrituras. Aquí vemos nuevamente que estos dos grupos que les mencionaba, los cuales reciben, por misericordia de Dios, este conocimiento del Hijo de Dios, y los otros, ¿cierto? Y los otros que por causa de los propósitos soberanos de Dios no son escogidos y no reciben esta luz, ¿cierto? Entonces, estos se confunden frente a esta verdad que es la fundamental del testimonio de Dios. Se confunden, aquí dice, los confundía, ellos se confundían. Arriba dice, estaban atónitos, no pueden llegar a más que eso. No pueden pasar al paso siguiente, digamos, que es confesar, y caer de rodillas confesando que Jesús, el que había muerto hace poco,
era realmente el Hijo de Dios, ¿cierto? Así que nuevamente tenemos aquí Pablo denodadamente, ¿cierto? Demostrando que Jesús era el Cristo porque es el propósito de Dios. Y él toma eh, ese testimonio, ¿cierto? Y lo traspasa en forma poderosa, porque justamente Dios lo levantó para esto mismo. Hechos 17:3. Hechos 17:3. Leo. Explicando y presentando evidencia. Fíjense las palabras que usa Lucas. Está hablando de Pablo. Explicando y presentando evidencia. Escritural, absolutamente escritural, entiendo yo. No extra bíblica, escritural. Repito, explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo os anuncio es el Cristo. Hermano, no solo confesaba, sino que lo predicaba. Era eso el objetivo. Se dan cuenta que en unánime a este propósito de Dios de testificar que Jesús de Nazaret es el Cristo, porque allí depositó la vida, allí depositó todos los bienes espirituales nuestros, el perdón de pecados, la resurrección, el siglo venidero, el sí de las promesas que Él nos dio. Todo está depositado en Cristo. De manera que ese es el esfuerzo, el empeño de Dios. Y Pablo, levantado ahora esto mismo, no hace otra cosa sino que eh, transmitir este testimonio. Hechos 18:5. Hechos 18:5. Cuando Silas y Timoteo descendieron de Macedonia, Pablo se dedicaba por completo se dedicaba, insisto, a la predicación de la palabra y dice, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. El mismo testimonio, la misma confesión fundamental sobre la cual Cristo funda su iglesia. Y miren, reparo en esto. Repito, dice, se dedicaba por completo a la predicación de la palabra, testificando solemnemente, hermanos, como lo más importante, como lo más trascendental, como una verdad suprema, ante la cual tenemos que solamente arrodillarnos por la misericordia de Dios, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Leo otro versículo, Hechos 18:28. Hechos 18:28 dice, comillas, porque refutaba, miren la palabra, refutaba, por la escritura entiendo, refutaba vigorosamente hermanos, con denuedo, con poder de Dios, lleno del Espíritu Santo y la palabra, porque refutaba vigorosamente en público, nuevamente otra palabra importante, repito, porque refutaba vigorosamente en público los judíos, demostrando por las escrituras, aquí nos aclara, ¿ves? Que Jesús era el Cristo, el testimonio fundamental del empeño de Dios. Vincular a Jesús con el Cristo de Dios y demostrándolo por las escrituras sin necesidad de nada más. ¿Se dan cuenta, hermanos? Este empeño tan importante y nosotros decimos, creemos en Dios y uno escucha esa palabra, no, sí, ¿quién es Jesús? Jesús es el Cristo. Pero quizás no sopesando. Y no lo digo yo con soberbia, pero con un deseo de que esta profundización sea cada vez mayor en cada uno de nosotros y de los cristianos, porque insisto, ninguna paz duradera, ningún bien, ninguna vida, ninguna militancia correcta en el cristianismo va a surgir si no es de este crecimiento en el conocimiento del Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros confesamos, eso es lo que nos hace ser iglesia. Esto es lo que nos da la comunión entre nosotros.
y nuestra comunión es verdadera, como comentamos hace algunos días con unos hermanos. Ahora, ¿qué decir del apóstol Juan? El apóstol Juan tiene un testimonio maravilloso también, pero él va más allá. Voy a citar, recién cité a Juan, ¿cierto? Pero ahora voy a citar a Juan más anciano, en sus cartas, un versículo de una de sus cartas. Primera de Juan 2:22. Él va más allá en la trascendencia de esta confesión de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Dice así, Primera de Juan 2:22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Se dan cuenta? Absolutamente trascendental en la fe. Todo aquel que no confiesa que Jesús es el Cristo, tiene el espíritu del anticristo. Y no solamente niega al Hijo, sino que al Padre, porque el Padre lo envió para esto mismo, para que creamos que Él es su Hijo, porque en Él depositó todos los bienes espirituales que nos ofrece. Así que, hermanos, qué importante es tener este conocimiento. Ahora bien, Lucas 4:41, tenemos un testimonio inusual, pero Cristo no usa ese testimonio, no lo usa. Pero quiero recalcar aquí que, sin embargo, ellos también lo sabían. Me refiero a los demonios. Lucas 4:41 dice, comillas, también de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo de Dios, diciéndole a Jesús. Pero reprendiéndolos, no les permitía hablar porque sabían que Él era el Cristo. Los demonios sabían. Pero Cristo no necesitaba este testimonio porque Él tenía un testimonio mayor, que era el de Dios, obrando por medio de Él, por medio de las señales y prodigios, ¿cierto? Como dice su palabra. Así que Él tenía el testimonio mayor, del Padre, testificando por medio de las señales y prodigios. Así que esto no lo... ¿Para qué? ¿Para qué? El testimonio de Dios era mayor. Pero sabían que Jesús era el Cristo. Jesús era el Cristo. Bien, en Juan 11, del 25 al 27, está esta conversación entre Jesús y Marta respecto a la muerte, en circunstancia de la muerte de Lázaro. Y miren lo que se dice. Le dijo Jesús a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Es decir, que salió de Dios. Hermanos, no puede haber una confesión más perfecta que esta. Y la hemos visto en todos los ejemplos que hemos dado. La iglesia de Dios confiesa esto. Dios se preocupa de que a los que llama pueblo les ilumina el conocimiento de su Hijo, para que confiesen que Jesús de Nazaret es el Cristo, su Hijo, el que ha venido al mundo, porque eso significa mucho. Significa que la doctrina, las palabras que trajo, las trajo directamente del Padre, con el cual estuvo eternamente. Los milagros y las obras que hizo, las hizo Dios por medio de él, y las obraban juntamente. La potestad de dar vida que tenían Jesús, la aprendió del Padre. ¿Por qué razón? Eran obras que evidentemente solamente se habían visto que Dios las había hecho. La potestad sobre los elementos, sobre la naturaleza, sobre el mar, eh, eh, sobre también la potestad de la vida y muerte, el alimentar a la multitud, todas estas cosas que se habían visto hechas por Dios. Y aquí que tenemos a Jesús de Nazaret haciendo las mismas obras. Por lo tanto, las mismas obras declaran que Jesús es el Hijo de Dios y las mismas obras cumplen el propósito para el cual Dios destinó estas obras mismas, singulares y únicas, que evidencian que es su Hijo.
porque nunca se han hecho ni se volverán a hacer obras similares. Solamente el Hijo de Dios las puede hacer, en el cual ha depositado nuestro bien. Así que, hermanos, tenemos aquí entonces a Marta haciendo también la confesión perfecta, que entendemos no se la reveló ni carne ni sangre, y es la confesión fundamental, ¿sí? Y está todo el empeño de Dios detrás de toda esta confesión. En Primera de Juan 5.1 dice el apóstol: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, confesión fundamental, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al Padre ama también al que ha nacido en él. Yo rescato nuevamente que el mismo énfasis, que el que cree que Jesús es el Hijo de Dios es nacido de Dios. No es nacido de voluntad de carne ni sangre, sino de Dios. Y por eso somos bienaventurados los que confesamos eso. Juan 5.5, primera de Juan 5.5 dice: ¿y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Mira, si es trascendental es, pero no lo vence como una cosa, como una experiencia cotidiana de victoria, así como de milagros diarios, sino que vence al mundo porque el que creemos en aquel que venció al mundo. Porque tenemos la fe que Dios nos ha dado, nos vincula, ¿cierto?, con aquel que venció al mundo. Si tenemos esa fe, vencimos todas las cosas. Así que el que cree y confiesa esto, entonces, tiene todo, como dijimos recién. De lo contrario, no tenemos nada. Y miren, Juan, en el capítulo 20, dice algo muy singular. Capítulo 20, del 30 al 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales, muchas, dice, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Mire, es sincero Juan, dice: no alcancé, no pude, son tantas las señales, no pude escribirlas todas. 31, pero estas, cualquiera que he escogido, cualquiera, pero estas pocas que yo puse aquí, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el objetivo de estas señales, porque son el testimonio que Dios daba acerca de su Hijo. Por eso Cristo dijo una vez: no me crean a mí por último, pero crean a las señales, porque estas no son señales que las van a ver, ni las verán, ni las han visto nunca, sino que solamente en aquel que es el Hijo de Dios, que ha venido de Dios, en el cual ha puesto la vida eterna el Padre. Así que, qué singular, ¿eh? Todas estas cosas, miren, y a Natanael le bastó una sola. Pero el Señor es tan bueno que nos ha dado abundante señal para que estemos confirmados. Todos deberíamos ser como Natanael. Sin embargo, el Señor ha sido bueno y nos ha dejado esta evidencia abundantísima, no solamente en la pluma de Juan, sino que también de los otros evangelios. Así que, hermanos, el Señor se ha empeñado y no nos ha dejado solo en esto, no nos ha dejado huérfanos, nos ha dejado el testimonio de su palabra y de las obras poderosas que Jesús de Nazaret hizo y que lo declararon como Hijo de Dios para que nosotros podamos tener y confesar y creer esta confesión fundamental, ¿cierto?, de la fe. En 1 Juan 5.13 es el mismo apóstol Juan, pero ya más viejito, pero fíjense, con el mismo énfasis, nunca perdió el énfasis, incluso podría decir más, con un muy más profundo todavía conocimiento del Hijo de Dios. Y sin embargo, fundamentado en la misma verdad. Escribe así en 1 Juan 5.13: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Por lo tanto, a la iglesia se las escribe. Pero mire qué curioso lo que sigue. Ellos ya creen, ¿cierto? Pero le escribe estas cosas, dice,
para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Qué curiosa manera de decirlo, porque dice estas cosas os he escrito a vosotros para que, perdón, estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre, pero para que creáis y para que sepáis. Es muy curioso esta repetición del nombre del Hijo de Dios que aparece aquí. Creéis al Hijo de Dios y para que creáis. ¿Por qué? Porque eso da a entender que hay que permanecer. Creéis, es una foto en el instante, pero cada vez que nos tomen esa foto, que nos tomen esa foto de nuestra fe, en el transcurso de nuestra vida, tenemos que ser hallados creyendo en esto. Ahora creéis, pero para que sigan creyendo. Y nuevamente cuando dice, para que sepáis que tenéis vida eterna, porque es importante vincular que Jesús es el Hijo de Dios con la vida eterna, porque Dios la puso allí. Y obviamente al decir aquí, para que sepáis que tener vida eterna, al tiro se me aparece la obra del Espíritu Santo, pues. Porque Él toma de lo de Cristo, ¿cierto? Y nos lo hace saber. Aquí tomó, entre otras cosas, que Jesús es el Hijo de Dios y nos declara, miren, y esto es lo que tienen ustedes al creer que Jesús es el Hijo de Dios, tienen vida eterna. Así que sigan creyendo en esto, sigan creyendo. Ya vamos cerrando ya, pero quiero leer otro versículo más en Primera de Juan 5, versículo 11. Dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. La pregunta es, vigente y que resuena a través de todos los siglos, ¿quién es este Hijo de Dios, po? Para que podamos creer y tener vida eterna? Jesús de Nazaret. Si usted vincula eso por el Espíritu de Dios, es bienaventurado. Y tiene al Hijo, por lo tanto tiene la vida. Si no lo tiene, no tiene la vida. Y es más, lo que tiene es el Espíritu del Anticristo. Y niega al Padre y al Hijo. Así trascendente es esto, hermano. Así que esta verdad que porta en su corazón, que lo hace reunirse cada vez que se puede para poder estudiar la palabra de Dios y ser confirmados, es así de tremendo. Esta confesión es el brazo de Dios desnudado en todo su poder para hacer que una persona pueda llegar a esta sabiduría que es la más alta que pueda haber. Que Dios revele a su Hijo en alguien es tremendo. Es pasar de las tinieblas a la luz. Es literalmente salir del reino, ser trasladado del reino de Satanás al reino del amado Hijo. Así que, hermano, no desprecie esto. No naturalice esta verdad. No se acostumbre a ella. Siempre asómbrese de esta verdad. Siempre eh, aumenten el conocimiento de esta verdad. Porque, insisto, toda alegría, toda paz, toda bendición espiritual, todo fruto de una vida cristiana sana va a proceder de ninguna parte sino de este conocimiento de lo que significa que Jesús sea el Hijo de Dios. Así que meditemos en esto. Creer en esto nos hace bienaventurados. Somos bienaventurados tal como le dijo a Pedro y entendemos que también se lo dijo a todos los otros, porque Dios obra así, ya sabemos ya cómo Dios obra, es el modo operandi de Dios. Él les da esta bienaventuranza, ¿no es cierto?, por gracia de alumbrar los ojos espirituales de sus escogidos, revelándole a Cristo. Así que yo quiero dar una reflexión final nomás. Hermanos, por eso dije al principio que creer sinceramente y confesar que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios es tener el resumen más perfecto de nuestra fe, del testimonio de Dios.
creer y confesar esta verdad no es algo superficial, hermano. No, naturalice como un título nomás. Es la verdad, la esencia del propósito de Dios que le llevó a enviar a su Hijo en beneficio nuestro. Si usted tiene en su corazón esta verdad, lo tiene todo. Pero si no ha llegado a este conocimiento, no tiene nada. Así que el desafío es que le pidamos al Señor, nos dé ganas de estudiar su escritura y de abundar más en este conocimiento. Hermanos, cierro con esta reflexión. El que cree en el Hijo de Dios, dije yo que tiene el resumen más perfecto de la fe. Porque si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree entonces que Jesús estuvo antes eternamente con Dios y que era Dios. Lo cual es fundamental para poder creer en sus promesas, para poder creer que Él trajo doctrina de su Padre, para creer que Él puede resucitar muertos, para creer que Él puede juzgar al mundo. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree entonces que al venir de Dios antes estaba con Él y por lo tanto creó por mandato de Dios todas las cosas. La figura de Jesús de Nazaret se nos agranda, pero de una manera increíble. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, cree entonces que Él vino al mundo de otro lugar. Y sabemos de qué lugar es. También cree que se encarnó. O sea, de tener una esencia espiritual, divina, se encarnó, tomó nuestra semejanza para redimirnos. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, eh, entonces también puede intuir y se da cuenta del amor que significó eh, el humillarse para bajar a las partes más bajas de la tierra, que como estudiamos la otra vez con nuestro pastor, que es nuestro, nuestro mundo, y hacer todo el recorrido que va desde la gloria más excelsa a la humillación más baja. Él recorrió todo, para llenarlo todo, como dice también la Escritura. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces entiende que su doctrina no es suya, sino de Dios, de su Padre que lo envió. Y por lo tanto sus palabras tienen la autoridad más suprema que pueda haber. Entiende también que sus palabras tienen vida eterna. Si usted confiesa esto, también entiende que los milagros sin par, inigualables que hizo Jesús, los aprendió de su Padre, cuando estaba en su seno, en la gloria eternamente, y que aquí en este mundo los sobró juntamente con el Padre. Si usted confiesa, Jesús lo pudo hacer porque es hijo de Dios. Si usted confiesa que Jesús es hijo de Dios, entonces también cree que Jesús tiene vida en sí mismo tal como el Padre la tiene. Y por lo tanto no tiene problema de prometer vida eterna, porque la puede dar, tal como el Padre tiene vida en sí mismo para darla. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, entonces también cree que es Señor del sábado, porque no solamente creó el sábado, creó el mundo y todas las cosas. También cree que tiene potestad para perdonar pecados, porque Jesús es Hijo de Dios, puede perdonar pecados. Si no, no los podría hacer. Estaríamos todavía en esos pecados con destino de muerte. El confesar que Jesús es el Hijo de Dios nos hace percatarnos de que Él es la ofrenda perfecta, porque es Hijo de Dios, su ofrenda fue perfecta, hermanos. Es irrepetible, se ofreció una sola vez, es suficiente, porque Jesús es Hijo de Dios y porque vino de Dios. De lo contrario, estaríamos todavía en nuestros pecados. Por eso mismo,
Su reconciliación es perfecta. Nadie nos puede condenar porque Jesús es hijo de Dios. Así que, finalmente, porque Jesús es hijo de Dios, entendemos que es el juez del mundo. Dios ha querido que sea el juez del mundo. Y entendemos también que Él ascendió al cielo donde estaba antes, regresó a donde estaba antes, que no quedó en la tumba, porque es hijo de Dios. Por eso Dios lo ha puesto como cabeza de todo. Así que, hermanos, el que confiesa que Jesús es hijo de Dios, ha salido realmente de las tinieblas y ha sido trasladado al reino de la luz. Dios ha resplandecido en su corazón. Ha puesto en su corazón la confesión más trascendental a la que pueda llegar un ser humano. Una sabiduría que absolutamente no es de este mundo. Y que por misericordia del Señor ha dado esta bienaventuranza para que su pueblo lo confiese. Así que todas estas cosas que tocamos recién están contenidas en el hecho de que Jesús sea hijo de Dios. Así que, hermanos, yo cierro con esto, repitiendo el texto con el que partí, porque lo hemos pretendido llenarlo de significado escritural. Y ahora lo leemos y meditamos en eso, incorporando todo lo que hemos conversado. Dice el apóstol Pablo: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Así como dijimos, así lo hemos recibido. No hemos recibido a otro Cristo. Hemos recibido nada menos que al Hijo de Dios. Y los apóstoles y los que nos entregaron esta palabra de manera incorruptible, dieron su vida por ella. Así que tenemos la palabra profética más segura, hermanos, y hacemos bien en mirar a Cristo para poder andar, ¿cierto?, como a Dios agrada. Perdonados, ¿cierto?, por su sangre nuestros pecados y procurando agradar al Señor en lo que queda de nuestra vida. Así hemos aprendido a Cristo, no de otra manera. Por eso Pablo no permitía que le corrompan al Cristo que él había predicado. Él conocía las consecuencias, hermano. Él valoraba aquel empeño de Dios de querer revelar a su Hijo de la manera que lo ha hecho. Así que, hermano, no estamos solos. Dios y su Hijo están de nuestro lado. Sepámonos amados de Dios, porque Él ha obrado potentemente en nosotros por su Espíritu para que creamos y confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Y no nos escandalicemos como el resto del mundo, como el otro grupo que mencionaba Juan en el capítulo 1. Así que, si usted cree esto, entonces el buen Espíritu de Dios lo está edificando, como prometió hacer, ¿cierto? ¿Qué haría? Hoy nuevamente ha tomado a Cristo, ¿cierto? Y nos lo ha agrandado aún más. Y espero que nos hayamos gozado en esta comprensión de lo que realmente significa que Jesús sea el Hijo de Dios. Hermanos, que el Señor nos bendiga todo esto, que podamos meditarlo, que podamos tomar esta joya y contemplarla como ese joyero que contempla su joya más preciosa cada vez que puede y la conoce y se familiariza, porque realmente el que ha encontrado esta joya ha encontrado todo. Dios lo ha querido así. Dios ha querido poner todos los bienes, todas las promesas y todo lo que nos promete en su Hijo. Este es el testimonio que se ha esforzado en darnos. Así que, hermanos, que el Señor los bendiga y agradezco al Señor esta oportunidad que me da de compartir esta fe con todos ustedes, la cual estamos firmes, ¿no es cierto? Y la cual, gracias al Señor, nos ha hecho crecer en medio de momentos tan difíciles, por lo cual yo también le doy gracias al Señor y le alabo. Que tengan buen día, hermanos.